Hola, soy José Ortega, soy abogado y os quiero contar qué es lo que pienso de la reforma de la ley de costas que acaba de aprobar el Senado y que va a marchar de nuevo al Congreso, pero para ser aprobada ya definitivamente. Esta es una opinión desde el punto de vista de los afectados, que es lo que yo defiendo. Otra gente defiende medio ambiente, Greenpeace y todo esto, pero mi tema son los afectados. Desde el punto de vista de los afectados, lo primero que hay que decir es que esta reforma ha sido impulsada por nosotros, por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que presentamos en el Parlamento Europeo aquella queja el 1 de febrero de 2008, con un informe que yo elaboré muy extenso y expresivo de los abusos que se estaban cometiendo en España en aplicación de la Ley de Costas. Y efectivamente, pues el Parlamento Europeo nos dio la razón en el 2009. Todo esto lo sabe todo el mundo. Lo que es peculiar es que el informe Auken, que es la ponencia que se aprobó por parte del Parlamento Europeo para darnos la razón, es utilizado en la exposición de motivos para justificar esta ley, porque esta ley no mejora la situación de los afectados. Yo creo que como paisaje de fondo raro y peculiar y denunciable, pues hay que explicar que ha habido una propaganda intensísima por parte del gobierno pretendiendo que se iban a mejorar las condiciones de la seguridad jurídica de los afectados, y que esto no es así. Y hay que puntualizar rápidamente que esto no es así, porque no ha mejorado casi nada, no digo nada, en fin, casi nada la situación de los afectados. No han cambiado las definiciones del dominio público, que era básico y primordial para un cambio a mejor, pero es que tampoco ha cambiado para mejor, sino desgraciadamente para peor, el régimen de las compensaciones por la pérdida de la propiedad. En cuanto al tema de las definiciones del dominio público, pues bueno, el texto que salió del gobierno el 13 de julio tenía ciertas cositas en cuanto a la definición de zona marítimo terrestre, las condiciones con arreglo a las cuales se define el alcance máximo de los temporales. Eso era el anteproyecto, el borrador, pero eso desapareció con el proyecto que salió del gobierno el día 5 de octubre, posiblemente porque los ingenieros de costas pues hicieron ver que eso era un obstáculo muy serio, exigir la comprobación de 5 temporales en los últimos 10 años, y aunque esto favorece la seguridad jurídica, pues no les venía muy bien. Y otra cosa que tampoco ha cambiado es la definición de playa, con duna y todo eso. Cuando estuvimos viendo el presidente de la plataforma y yo al director general de Costas el día 4 de mayo para hablar de la reforma, le dije que tuviera la amabilidad de estudiar el tema de esa contradicción que hay en la todavía actual ley de costas, según la cual el dominio público natural un depósito artificial de arena, porque la ley dice que es playa cualquier acúmulo de arena de origen natural o artificial. Y eso aparentemente ha sido suprimido, pero en la práctica no, porque se ha retirado el artículo 3.1b de la ley, pero ha pasado a estar contenido en un número nuevo de ese artículo tercero que regula las definiciones, lo que establece las definiciones de lo que se entiende por cada concepto de dominio público. Entonces ahí se incluye los depósitos de arena de cualquier origen. Yo quiero decir que esto no es una teoría absurda ni una protesta vacía de contenido, que los depósitos artificiales sean calificados como dominio público natural. Esto, aparte de ser una contradicción lógica seria y un equívoco del lenguaje, esto ha dado lugar a problemas muy concretos, de familias muy concretas, que tienen nombre y apellidos y que tienen propiedades en la costa. En concreto, pues en la playa de Seselle, una vez pues asistí a un caso en el cual le habían echado arena alrededor, a derecha e izquierda, de la casa de un propietario, y a continuación habían dicho que es que eso era un bosque, además aquello, era nada más que árboles por todas partes y maleza, helechos. Pues ahí echaron arena y dijeron que como habían echado arena, pues que eso era dominio público natural, y como le habían pillado la casa en medio, o el terrenito que tenía pequeño, jardín, decían que aplicaban la teoría del Tribunal Supremo
de que para determinar el carácter de manial o no de un terreno hay que estar a su composición mayoritaria. Y como la composición mayoritaria era de arena porque ellos habían echado arena, pues que el jardín también era dominio público y la casa también. O sea que esto no es ninguna broma y no ha cambiado. Y como no ha cambiado, pues no hay ninguna posibilidad de revisar los deslindes. La pomposidad con la cual la disposición adicional quinta del proyecto de reforma dice que se van a recuperar las propiedades de forma automática por sus antiguos propietarios cuando se revisen los deslindes, pues es una escenografía hueca completamente, porque no se van a revisar los deslindes. Yo no sé si en el caso de algún amigo puede ser que se revisen, pero en general es que no hay ninguna justificación, porque la única justificación sería un cambio en la definición del dominio público. Si se revisan los deslindes va a ser para meter la línea más hacia adentro, porque avance el mar, pero no hay ninguna fundamentación ni hay ningún motivo en la reforma para que se vayan a revisar a la baja, es decir, que el dominio público se vaya hacia el mar. Y luego diré algo sobre esto. Hay un tema muy importante y muy básico que atiende a las definiciones no ya las definiciones del dominio público, sino a las compensaciones por la pérdida de la propiedad. Se ha introducido un artículo 13 bis que dice que cuando se revise el deslinde, es decir, nunca, porque ya he dicho que no va a haber revisiones de deslindes que yo sepa o que yo espere, los que pierdan la propiedad como consecuencia de eso tendrán una concesión de 75 años, y esto es lo que ha desatado esa propaganda del gobierno y ese optimismo sin ningún tipo de justificación de decir que se iban a recibir esas concesiones de 75 años. Había en la primitiva redacción del artículo 13 bis nuevo de la ley una alusión siniestra a que la concesión podría no darse en el caso de que perjudicara la efectividad del dominio público. Yo eso lo denuncié como una expropiación sin indemnización, porque es lo que era, y supongo que otros también, porque el caso es que sabiamente se ha suprimido. Creo que ha sido en el Senado cuando se ha suprimido eso. En todo caso, creo que es muy importante aclarar la diferencia que hay entre la regulación del artículo 13 bis de la Ley de Costas y la regulación del artículo 2 de la Ley de Reforma a la Ley de Costas, que son dos cosas distintas. El artículo 2 de la Ley de Reforma a la Ley de Costas dice que las concesiones en vigor, y aquí se cuentan las concesiones indemnizatorias de la transitoria primera, es decir, la que te dan cuando te han quitado la propiedad, se podrán prorrogar por un plazo máximo de 75 años. Esto no es lo que ha dicho el gobierno. Tranquilos muchachos que vamos a dar 75 años. Esto es algo muy distinto. Para empezar se dice que se podrán, no que se deberán, con lo cual pues puede que se prorroguen esas concesiones y puede que no se prorroguen. Y dependerá, me imagino, que de la voluntad del funcionario o del director general, y todos sabemos que ha habido directores generales con un talante y otros con otro talante. En segundo lugar, se dice que será de hasta 75 años, no de 75 años, como estaba insistiendo la propaganda política del gobierno, con lo cual pues podrán ser 75 años, podrán ser 50 o 20 o 10 o 2 o 1, o podrán ser 5 minutos, porque en el precepto este no hay ningún criterio para decir si va a ser más o va a ser menos. Y a continuación se establece también una condición terrible, que bajo mi punto de vista, y perdón por decirlo así, es un auténtico fraude de Estado, un fraude de Estado, que consiste en decir que esta concesión se podrá dar por plazos inferiores prorrogables. Quiere decir que igual te pueden dar una concesión, por ejemplo, de 20 años por plazos de 5. Esto tiene un engaño escondido que consiste en que se transforma en una herramienta sensacional para rescatar la concesión por razones de interés público sin pagar casi nada o sin pagar nada. Las concesiones se pueden rescatar por razones de interés público y se está haciendo. No es igual el precio del rescate de una concesión a la cual le quedan 30 años que el precio del rescate de una concesión a la cual le quedan 3 años o 2 años. Entonces yo creo que esto es una herramienta para conseguir nuevamente una expropiación sin indemnización por ese procedimiento, es decir, mire, le voy a dar a usted la concesión por plazo de 5 años,
pero cuando quedan 2 años para el vencimiento, resulta que hay que rescatarla y te van a pagar solamente pues por los 2 años que te quedan para la finalización de ese plazo intermedio. O también pueden hacer otra cosa, que es esperar a que se cumpla ese plazo intermedio, a que se venzan esos 5 años y a continuación pues decir que no se va a seguir prorrogando porque hace falta el espacio por razón de interés público y no te pagan un céntimo. Esto es sentar las bases de un robo, es sentar la base de una expropiación sin indemnización. Esto tiene mucho descaro, esto tiene mucha desvergüenza, mucha desvergüenza. Y esto es lo contrario de lo que dijo el Pleno del Parlamento Europeo en su resolución de 26 de marzo de 2009, dándonos la razón a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, cuando dijo que lo que tenía que hacer España era reformar la Ley de Costas para establecer unas indemnizaciones por la privación de la propiedad que fueran dignas y que fueran conformes con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de Europa. También se introduce más inseguridad jurídica, mucha más, porque con el régimen que hay ahora, tú sabes que puedes tener 30 años prorrogables por otros 30 y eso es poco, eso es muy pobre, eso es una humillación y eso es mentira, que la expropiación sea lo mismo que la propiedad, pero sabes lo que es, son 60 años. Bueno, pues a partir de ahora no vas a saber lo que te van a dar por tu casa o lo que le van a dar a usted por su casa, porque eso va a ser lo que le dé la gana al funcionario. La seguridad jurídica está garantizada por el artículo 9.3 de la Constitución. El precio de una expropiación debería estar predeterminado, como está predeterminado ahora en la ley de costas vigente, y con esto pues pasa a ser un precio arbitrario, pues eso, que depende del arbitrio de cada funcionario. Aparte de esto, resulta que esta ley de reforma está redactada con una técnica jurídica pésima, que además a mí me parece espectacular la mala calidad de cómo se ha redactado. Es un misterio para mí cómo se ha hecho así, porque lo más fácil es coger y decir, bueno, artículo primero, la redacción de los siguientes artículos de la ley de costas a partir de ahora tendrán el siguiente texto, la siguiente redacción, pum, y entonces pues tú pones ahí en tu artículo primero todo lo que quieras. No se ha hecho así, sino que hay 2 artículos y 6 disposiciones adicionales. El artículo segundo recoge una regulación incompatible con otras normas de la ley de costas que no se derogan, y las disposiciones adicionales pues también. Y no entiendo, es que no puedo comprender por qué se ha hecho una cosa así. Supongo que será intencionadamente, pero el caso es que con arreglo a lo que estamos comentando aquí, la disposición adicional primera de la ley de costas es incompatible con el artículo segundo de la ley de reforma. Dicen cosas distintas. Bueno, pues de forma muy peculiar y muy rara, que yo no puedo comprender, no se deroga la disposición transitoria primera de la ley de costas. Esta disposición transitoria dice que, salvo casos, en fin, hay casos muy variados, te van a dar un global de 60 años, 30 años prorrogables por otros 30. En cambio, lo que dice la ley de reforma, el artículo segundo, es que las concesiones estas, de la transitoria primera, se podrán prorrogar por hasta 75 años, con lo cual pues no sabemos cuál va a ser el régimen, porque tenemos una ley, que es la ley de costas reformada, pero no la transitoria primera, que dice una cosa, y después tenemos otra ley, que es la ley de reforma, esta que se aprueba, que dice otra cosa distinta. Y yo no sé cuál es. Supongo que la ley posterior deroga la ley anterior, pero es que yo no puedo entender por qué motivo no se ha derogado la transitoria primera en cuanto a los plazos de la concesión. Esto es un ejemplo de el profundo caos del texto de esta ley, que yo no sé si el que la ha hecho pues es muy tonto o muy listo. Supongo que será muy listo y que el tonto seré yo. En fin, posiblemente sea eso, pero en todo caso yo estoy patidifuso de ver no ya la calamidad de texto que es para los afectados, sino como he dicho, la desastrosa técnica jurídica. Yo creo que no se podía haber hecho peor, ni aunque se hubiera reunido un equipo para decir vamos a redactar un texto que sea muy confuso, un texto que pueda dar lugar a que nadie se aclare en cuanto al derecho vigente, un texto que dé lugar a muchos conflictos,
un texto que dé lugar a que sea un lío incluso para la Audiencia Nacional discernir qué norma es la que está en vigor, y un texto que supongo que no será un reflejo de cómo tiene amueblada la cabeza el que lo ha redactado, porque en ese caso posiblemente tendría que pasar algún tiempo reposando en casa. Hay también una regulación nueva que tiene una peculiaridad que se puede volver en contra de los afectados, de las víctimas de la ley de costas, que consiste en que se ha introducido una prohibición para ser beneficiario de una concesión administrativa en el dominio público para todos aquellos que tengan alguna causa de imposibilidad para contratar con arreglo a la ley de contratos con las administraciones públicas y todo esto. Esto es algo muy bien pensado y muy razonable, pero esto es algo que se puede aplicar de forma indebida a los afectados para denegarles la concesión indemnizatoria. De luego, yo esto que estoy diciendo seguramente vais a pensar que es algo que no cabe en cabeza humana, que se haga esto así, es decir, que le quiten su casa a un vecino y que le digan que no le van a dar la concesión porque está incurso en una causa para no contratar con la administración. Pero claro, es que hay que tener en cuenta quién va a interpretar esta ley y aplicar esta ley, y van a ser los funcionarios públicos que están en la Dirección General de Costas, que bueno, yo creo que más o menos pues ya han dado muestras de lo que son capaces, y de lo que son capaces es, bajo mi punto de vista, cualquier cosa. Pueden hacer cualquier cosa con la gente y pueden interpretar la ley en el peor sentido posible, y he visto hacerlo muchas veces. Y aunque sea una brutalidad considerar que se puede interpretar también este precepto en contra de quienes han sido privados de su propiedad, yo no me quedo nada tranquilo. A mí me parece que la ley tiene como función el establecer cauces, el poner límites, el acotar, el establecer definiciones concretas, el poner fronteras, el dar seguridad. La ley tiene que dar seguridad. Bueno, pues esta ley no solamente no da seguridad, sino que es todavía mucho más ambigua que la anterior, o que la que aún todavía está en vigor, y deja en manos de los funcionarios públicos determinaciones que son muy graves y muy serias. Actualmente, si no me equivoco, a los rescates de las concesiones se les está aplicando un precepto, el reglamento de costas, que dice que cuando se rescata anticipadamente una concesión, el precio del rescate estará integrado por el valor de la obra no amortizada. Quiere decir que es lo que te ha gastado en poner ahí los palos o el cemento, lo que tengas que poner, los cristales y todo eso, que no lo hayas podido amortizar con el negocio, porque no hayas podido hacer negocio porque la concesión te la rescata. O sea, el valor de los 2 años que te queden, los 3 o los 5 o lo que sea, pero no el suelo, porque el suelo es público, era público antes de la concesión, durante y lo será después de la concesión. Bueno, pues eso aparentemente es el criterio que le están aplicando a los afectados por la ley de costas, que les quitan su propiedad, les dan una concesión, se la rescatan y le dicen que no les pagan el suelo porque el suelo es público. No, claro, no tiene ni pie ni cabeza que hagan eso, pero lo que están haciendo, entiendo que es el procedimiento por el cual se ha llegado a que este miembro de la plataforma ya tan conocido, Derrota, pues que vea que en el proyecto para rescatarle su concesión le dan 136 euros por su casa. 136 euros, porque le dan el valor del ladrillo al peso y del suelo nada. Bueno, pues entonces yo creo que esto, yo no sé si es que en fin, no sé. Si posiblemente el que ha hecho la ley es que no sabe lo que viene después y que no se da cuenta, primero, del cuerpo tan castizo, vamos a llamarlo así, de ingenieros de caminos, canales y puertos, que son los que van a aplicar esta ley. Pero luego parece que no se da cuenta de que estos señores no van a estar siempre en el gobierno, me refiero al Partido Popular, y van a venir otros partidos políticos a gobernar el país que ya han dado muestra de aplicar la ley con brutalidad, simplemente brutalidad. Creo que habría que introducir las debidas precisiones para garantizar que esa limitación
para recibir una concesión, pues que no se le aplicara también a los afectados que han perdido la propiedad. Y por cierto que el otro día en la radio, en un debate en el que yo tuve el honor de participar, aunque participar poco, en Hora 25, dijo el secretario de Estado, Fernando Ramos, que las prórrogas de las concesiones estas, indemnizatorias, ni más ni menos que iban a ser bajo pago. Es decir, que se iban a pagar. Y hay que tener en cuenta que la transitoria primera, apartado primero de la Ley de Costas, por supuesto, que dice que esa concesión es gratuita. Pero es que el artículo segundo de la Ley de Reforma, cuando habla de la prórroga de estas concesiones, no dice que sea gratuita, ¿eh? Es que no lo pone. Es que no dice que sea gratuita. Entonces vamos a verlo. Y el otro día lo que dijo este señor en Hora 25 es que no iban a ser gratuitas, que habría que pagarlas. Con lo cual creo que los afectados pues tienen motivos muy serios para estar absolutamente no decepcionados, sino aterrorizados con esta reforma a la Ley de Costas. En el Senado, el Partido Popular, teóricamente el Partido Popular, pero yo creo que no necesariamente, no precisamente ni el Partido Popular ni los senadores, sino creo que esto ha venido de dentro de la casa, es un suponer. Se han introducido unas enmiendas espantosas, pero espantosas. Por ejemplo, hay una enmienda que introduce un precepto que dice que a partir de ahora las obras públicas en la costa van a ser financiadas con contribuciones especiales, o podrán ser financiadas con contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son un tipo de tributo muy antiguo, muy conocido, que grava pues el hecho de que unos vecinos se beneficien de una obra de la administración. El caso clásico es cuando hacen las aceras o asfaltan una calle, pues se financia entre los vecinos de esa calle, que son los principales beneficiarios, porque son los que pasan por ahí. Entonces esto es lo que quieren hacer también con los paseos marítimos y demás obras que no sé si van a comprender también aquí las regeneraciones de dunas y todo ese tipo de actuaciones. El caso es que aquí ahora se produce una coyuntura bastante desgraciada, porque yo siempre les he dicho a los afectados que una cosa es que nominalmente su casa se quede dentro del dominio público porque les afecta un deslinde, y una cosa muy distinta es que haya una obra pública por en medio en cuyo caso le va a volar la casa, se la van a tirar al suelo. Además, se la tiran al suelo aunque no esté en el dominio público, porque eso se expropia y listo. Hay mucha gente que ha respirado. Por ejemplo, esta persona a la que le quieren rescatar la casa y darle 136 euros por ella, que por cierto es un jubilado que cobra 500 euros al mes, han respirado porque como el Estado ahora mismo no tiene dinero, pues no se puede hacer el paseo marítimo que iba a servir de base para tirarle la casa al suelo. Eso es en Rota. Por ejemplo, en la isla de La Palma, en La Bombilla, pues hay, no sé si 400 familias o algo así, que también han respirado porque lo que querían hacer allí era un proyecto faraónico con una playa nueva en donde la naturaleza no la quiso, pero Costa sí que la quiere, y entonces una zona de Callao. Los Callaos son pedruscos que han caído de los volcanes, no hay playa ahí por nada, no se parece en nada eso a una playa. Ellos han dicho: aquí yo hago una playa. Entonces la vivienda fuera, y lo que iban a hacer era picar con una máquina de picar las casas que derribasen y los Callaos todos juntos y con eso fabricar la arena de la playa. Bueno, estas personas de momento tienen una tregua, están tranquilas, están viviendo en sus casas, están respirando, pero se ha acabado ya la tregua, porque si se dice que esto se va a financiar con contribuciones especiales, en La Bombilla no se podrá porque no hay más vecinos que los que van a eliminar, pero en otros espacios pues posiblemente sí. Y entonces, aparte de esto, yo comenté que una vez en el 2010 en el Parlamento Europeo, que en el Reglamento de Costas no se recoge la posibilidad de que los afectados por una obra pública de la Administración sean parte en el procedimiento, en el expediente de obras, para opinar, ¿no? Y para decir si bajo su punto de vista esa obra hay que hacerlo o no, incluso aunque le pase por encima a su casa.
Bueno, pues ahora no solamente los afectados o los vecinos no van a poder opinar, o sea, seguirán no pudiendo opinar, sino que además ahora van a tener que pagarla. Y esto es un regalo que nos han hecho en el Senado con esta enmienda, que como digo, yo no pienso que esto haya salido, bueno, y alguna información tengo también, si no, no lo diría así. Yo no pienso que esto haya salido de los senadores del PP. Esto ha salido del cuerpo, ¿no? Yo creo que ha salido del cuerpo de ingenieros de camino, que gobierna como una casta que no se somete o que procura no someterse al poder político, la Dirección General de Costas. Otra enmienda que ha introducido el Senado, que yo creo que tampoco ha venido del ámbito de la política, sino que ha venido también de los ingenieros de costas de la casa, es lo que yo pienso, es algo que pues también es muy siniestro, o sea, realmente lo encuentro muy siniestro. Yo hace tiempo que le vengo advirtiendo a los afectados, a algunos afectados, que van a encontrarse con un problema muy serio derivado del avance del mar. El mar está avanzando como consecuencia no del cambio climático, como están diciendo, sino del efecto sombra que producen los puertos, que todo el mundo que está en esto lo sabe, que en una parte del puerto o del espigón se acumula arena y se genera playa nueva, y en la otra parte pues se destruye porque se interrumpe la corriente que hay en el Mediterráneo para ir a la costa norte-sur y en Andalucía este-oeste, que es la que va repartiendo por las playas de los áridos y va realimentando las playas. Y esto todo el mundo lo sabe. En la Comunidad Valenciana los casos son emblemáticos, ¿no? Al sur del puerto de Burriana, al puerto de Valencia, del puerto de Sagunto, pues de los espigones de la desembocadura del río Júcar y del río Segura se está destruyendo brutalmente la playa. Algo influye también el puerto de Alicante. Entonces hay unos espacios como los Arenales del Sol, que están al sur del puerto de Alicante, o la Casba, que está al sur del puerto de Valencia, en cierto sentido también Playa Lisa al sur del puerto de Santa Pola, que, bueno, y todo el drama de las playas norte de Denia, Guardamar, al sur de los espigones de la desembocadura del Segura, el Mareñén en Cullera, el Brosquil en Cullera, al sur del Júcar. Bueno, todos estos espacios, pues en algunos la situación es dramática. Yo ya he visto fotografías de cómo el agua entraba en los comedores. Entonces yo he advertido de que hay un pacto de silencio entre el mar y la Dirección General de Costas. Es un pacto invisible que no se puede ver porque consiste en actos omisivos. Y en este pacto el mar está entrando en la tierra, la playa está desapareciendo, y la parte que le incumbe a la Dirección General de Costas es no hacer nada, o sea, no hacer nada. Ellos se acostumbran a no hacer nada cuando en una playa, nada me refiero a ninguna obra de mantenimiento ni de acondicionamiento de la playa. Cuando ellos consideran que en una playa hay una ocupación no ilegal, sino que a ellos no les gusta, no la mantienen. Digo que a ellos no les gusta, porque Arenales del Sol no es ilegal, la Casba no es ilegal y todo lo demás esto pues no es ilegal, porque son terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, que tienen derecho a permanecer durante un global de 60 años, porque lo dice la ley y es así, con lo cual eso de ilegal no tiene nada. Cosa distinta es que a los ingenieros de costas les gustaría ver esos espacios, esos edificios en el suelo, y yo creo, me puedo equivocar, pero en fin, en mi opinión, yo creo que no me equivoco, que hay ese pacto de silencio por el cual estos no hacen ninguna obra de mantenimiento de esos espacios. Y muy curioso, porque yo he visto como en Canarias, por ejemplo en Candelaria, en Tenerife, se funden 20 millones de euros en una playa artificial donde no la había, o sea, donde nada más que había un risco, un acantilado, por temas de turismo del municipio, etcétera. Y sin embargo, en el Saler, donde ya empiezan a estar en peligro las familias, pues no hacen nada. Pero yo les estaba advirtiendo a los vecinos hace ya años de que tenían que atender este problema, porque esto está ordenado a conseguir un fin, y ese fin es que llegue el mar a las casas
y que ya pues que haya que abandonarlas por razones de seguridad física. Bueno, pues efectivamente era así. Porque estos señores y señoras han creído conveniente introducir una enmienda que ya a los afectados por la ley de costas los apaña bien apañados. Porque dicen que cuando se produzca esta situación y el mar llegue a acercarse ya peligrosamente, esta gente se tendrá que marchar y tendrán que extinguirse todos los derechos de concesión o de ocupación o de lo que se quiera que pudiera haber ahí. Por supuesto, aunque no se dice esto, pero esto será sin ningún tipo de indemnización ni de compensación. Entonces, nuevamente nos encontramos con otro caso de expropiación sin indemnización, que esto es lo que somos capaces de hacer aquí en España. Yo estoy seguro de que si se da esa situación, una vez que se hayan quitado de medio los vecinos, entonces sí que se harán esas obras de regeneración, porque hemos visto algún ejemplo de esto en el deslinde de Corinto y Malvasur en Sagunto, al norte de Valencia. Una costa regresiva, se hace un deslinde metiendo la línea para adentro, porque dicen que la línea es regresiva, que la costa es regresiva, y solamente después de que se aprueba ese deslinde y no antes, y le han quitado la propiedad a la gente y no antes, y se han comido las casas de Queral, que es un poblado antiguo, y no antes, es cuando ponen en marcha, o por lo menos el expediente, ¿no?, para hacer una obra de regeneración de esa playa y de dejar la línea más o menos donde estaba, o intentarlo cogiendo arena de la que se acumula precisamente al norte del puerto de Sagunto, por ese mecanismo que he dicho antes. Entonces, estas enmiendas lo que han hecho pues ha sido el darle la puntilla a los afectados, y me están dando la razón cuando yo venía advirtiendo de que existe este pacto secreto. Ahora ya esto se legaliza, y se legaliza de manera que ya se hace imposible cualquier tipo de reclamación por parte de los afectados, decir, bueno, pues usted me tiene que compensar por marcharme de aquí. No le van a dar ni un céntimo, y esto es lo que son capaces de hacer los diputados y los senadores. En fin. Claro que todo esto se fundamenta en el cambio climático. Yo no ni por un momento me voy a poner a discutir que si el cambio climático es o no es, pero desde luego esto es ridículo, el pretender que estas cosas tengan que ver con el cambio climático. Estas cosas tienen que ver con una obra de los hombres y de la administración, no con un hecho de Dios, ni con el fundimiento de los casquetes polares, porque el cambio climático afecta exactamente igual en todas las partes de la costa, como es lógico, y la destrucción de la tierra firme está afectando justamente al sur de los obstáculos y no en toda la costa. Hay una relación de causalidad muy obvia que la Administración se niega a reconocer para no indemnizar entre la regresión de la tierra firme y, entre el obstáculo y la regresión de la tierra firme, pero claro, esto no le interesa a la Administración, porque reconocerlo sería pues el hacer frente a unas indemnizaciones muy serias. Yo recuerdo que una vez en Moncófar, que está al sur del puerto de Burriana, también me llamó una familia y me dijo, mire, señor Ortega, queremos defender del dominio público y de costa y todo esto la parcela de la herencia de la familia de los primos, eran varios primos. Entonces me recogió y cogimos el coche de él y nos fuimos a Moncófar con un plano, y se puso a buscar la parcela. Estábamos caminando por allí una mañana de invierno soleada, playa arriba, playa abajo, y no fue capaz con el plano en la mano de encontrar dónde estaba la parcela de los primos, la parcela de la familia. Nos volvimos, y por la tarde me llamó por teléfono y me dice, señor Ortega, ya encontró la parcela, está debajo del agua, y efectivamente se la había tragado el mar. Y esto es lo que está pasando. ¿Quién le indemniza a esta familia? Pues esto es lo que no quiere reconocer el Estado, y así estamos. Este es el país en el que estamos viviendo. Está todo el mundo medio loco, creyendo que es cierto que la reforma reduce la protección del litoral en la servidumbre de protección de 100 a 20 metros. Y está todo el mundo muy despistado,
creyendo que es cierto lo que se ha dicho de que se va a poder urbanizar la franja de 20 a 100 metros. Y esto es una imbecilidad, esto no es así. Me está llamando absolutamente todo el mundo. Hasta la BBC me llamaron para preguntarme qué pensaba yo de esta desprotección de la costa. Esto no es así. No se va a producir esa desprotección de la costa. Lo que pasa es lo siguiente: la servidumbre de protección son 100 metros. La propia ley de costas en vigor establece una excepción por la cual la servidumbre de protección serán 20 metros y no 100, y es cuando esos terrenos entre los 20 y los 100 metros ya estaban previamente urbanizados o ya eran suelo urbano con arreglo a un plan de ordenación urbana, con lo cual tenían unos derechos urbanísticos, derecho a la construcción y a mantener lo construido, y no se pueden eliminar de raíz esos derechos sin indemnizar, y entonces pues se respetaban como unos derechos transitorios esos derechos, y ya está. Y ahí pues la servidumbre de protección son 20 metros, con lo cual la cosa en la ley queda muy clara y no tenía que haber ningún conflicto. Pero claro, el problema surge porque no estamos en Suecia ni en Finlandia, ni estamos en países bien ordenados, bien estructurados, con todo claro, con donde las cosas funcionan. Estamos en España. En España las cosas no funcionan. Y por eso pues hay un montón de núcleos de población, especialmente en Canarias y en Galicia, que son normalmente pueblos tradicionales, antiguos, muy anteriores a la ley de costas, que no estaban declarados suelo urbano por los motivos que fueran, en el plan de ordenación urbana, o lo que sea. No, por razones de oportunidad o de desarrollo de lo que sea. Y claro, se produce un divorcio, ¿no?, entre la realidad de la calle y la realidad legal, que es que como no tenía un plan de ordenación urbana, pues entonces que dijera que son urbanos, la servidumbre de protección 100 metros, coge toda la población, la gente molesta. No es cierto lo que he leído tantas veces en prensa, que se van a derribar esas viviendas. No se van a derribar esas viviendas. Por ejemplo, en el Golfo, en Lanzarote, lo he oído y lo he visto en prensa. Dicen, no, porque hay que evitar el derribo. No se va a derribar nada, porque están protegidos por las disposiciones transitorias de la ley, que dice que, bueno, más o menos, y con ciertas condiciones, pero en fin, si estaban construidas ya esas viviendas y en uso antes de la ley de costas, pues no se van a derribar y no va a haber ningún problema. Pero el caso es que se planteaba la problemática de estos núcleos de población. Y esa problemática está resuelta en el artículo 9. La transitoria 9.6 del Reglamento de Costas, que dice que incluso los terrenos que no estaban calificados como suelo urbano en un plan de ordenación urbana, pues se podían considerar urbanos a los efectos de la excepción de la servidumbre de protección de 20 metros, siempre que la autoridad urbanística efectúe una declaración diciendo que eso era así, porque contaban con los servicios urbanísticos o con consolidación por la edificación. Servicios urbanísticos, abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, evacuación de aguas residuales y acceso rodado. Y la consolidación por la edificación, la transitoria del reglamento no se especifica qué porcentaje de edificación, pero bueno, eso desde el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 se dice que tiene que ser 2/3 del suelo apto para la construcción. Entonces ha habido una práctica en la cual la autoridad urbanística venía y hacía la declaración de que esos espacios ya eran suelo urbano. El de Costas decía que no se lo creía, iban a la Audiencia Nacional y normalmente ganaba Costas el pleito, normalmente, no siempre, pero casi siempre. La Audiencia Nacional decía que no le daba credibilidad. Y uno de los motivos por los cuales, por lo menos en mi experiencia en el Golfo, se decía que no valía la declaración esa de la autoridad urbanística, es muy simple, y es que cuando dice la ley del suelo o las leyes de uso del suelo posteriores o la de las comunidades autónomas que tiene que haber consolidación por edificación de 2/3 del suelo apto para ello, apto para edificar, pues hay que determinar cuál es el suelo apto para edificar,
para calcular sobre ese 100% el porcentaje del 66% de la edificación, que son 2/3. Y esto normalmente pues no viene recogido así en ningún instrumento de planeamiento, porque muchas veces son espacios que por estar fuera de ordenación no están no están incluidos dentro de ninguna unidad de actuación, y por lo tanto pues no se sabe cuál es el suelo apto para la edificación. Y por ese problema tan sencillo tú ves núcleos de población tradicional que están construidos en los años 50, los años 40, que no admite la Audiencia Nacional que sean un núcleo consolidado por 2/3 de la edificación del suelo apto para ello, simplemente porque no se sabe cuál es el suelo apto para ello. Entonces, esto es lo que ha intentado resolver el Partido Popular con esta ley. Lo que ha intentado resolver son los casos muy puntuales, muy concretos, muy señalados, muy con nombre y apellido de esos núcleos tradicionales. Eso no quiere decir que se vaya a urbanizar el litoral. Eso quiere decir que unos pueblitos que ya estaban, pues que la servidumbre de protección se van a ver libres de ella, siempre que eso pueda ser, porque lo que dice la transitoria esa de la ley de reforma es que se da un plazo a la autoridad urbanística, es como una especie de segunda oportunidad, a la autoridad urbanística para que remita al gobierno una declaración de que ya era en suelo urbano. Se rebajó inicialmente el requisito a la edificación de 1/3 de la superficie apta para ello. Yo no sé si luego creo que lo han subido, no me he enterado muy bien, pero es igual. El caso es que por fin, y yo creo que yo al principio no lo había entendido bien, por fin se dice también en esta transitoria que a los efectos, pues se ha entendido el problema que había, y ya está bien. A los efectos de esta disposición, la autoridad urbanística deberá proceder a la delimitación, y una vez que haya procedido a la delimitación, entonces ya sí, ya por fin entendemos que el problema ha quedado resuelto y se podrá tener ese 100% del terreno, del suelo apto para ello, a partir del cual se podrá calcular a ver si se llena o no se llena, se cumple o no se cumple el requisito del porcentaje de edificación, y estas personas pues se la dejan en paz y ya está. De todos modos, yo hice una propuesta de solución para este problema, que era un problema muy repetitivo en Canarias, que es donde yo he trabajado mucho más que en Galicia. Hice una propuesta, publiqué un artículo en prensa hace como 3 años proponiendo la solución de que la declaración de la autoridad urbanística de la transitoria novena del reglamento de costas fuera vinculante. Esto ni siquiera se recoge como un informe, sino como una declaración que puede adoptar la forma de resolución, que a veces lo ha hecho el gobierno de Canarias. Bueno, entonces, ¿por qué no va a ser vinculante? Hay que tener en cuenta que las competencias de costas para la delimitación del dominio público y lo demás están vinculadas a las características geomorfológicas del terreno y todo eso. O sea, si de una protección son 100 metros, la operación de calcular 100 metros a partir de la ribera del mar, pues es un tema de topógrafo. Coge al topógrafo y le dice, mira nene, márcame los 100 metros y ya está. Pero si tienen que ser 20, o sobre todo para discernir si son 20 o 100, esto es una decisión que no tiene nada que ver con las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, sino de la autoridad urbanística. Porque los criterios que se tienen que valorar son urbanísticos, no son ni medioambientales ni geomorfológicos tampoco, son solamente urbanísticos. Y quiero recordar una cosa. Cuando hicieron la ley de costas, fue al Tribunal Constitucional. Las comunidades la recurrieron porque decían que por qué la servidumbre de protección tenía que ser una competencia del Estado. Y le dio la razón al Tribunal Constitucional en aquella famosa sentencia 149/91, diciendo que la función de la servidumbre de protección ya no era la de la antigua servidumbre de salvamento, que eran los náufragos y la parada de barcos, sino que era la contención de la presión urbanística sobre el litoral. Y eso es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio con arreglo a la Constitución es competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, le dio la competencia a la servidumbre de protección el Tribunal Constitucional a las comunidades autónomas. Pero nadie pensó en que esa competencia tenía que hacerse extensiva a esto que estamos aquí hablando, porque no surgió el tema, ¿no? El tema ha ido surgiendo con la práctica. Entonces, es muy coherente
que sea el Estado el que tenga que delimitar el dominio público y las líneas, pero es también coherente que cuando se produce la duda sobre si tienen que ser 20 metros o 100 metros, como hay que valorar cuestiones exclusivamente urbanísticas, que esto lo decida, no que es que opine, sino que lo decida la autoridad urbanística. Y este era el sentido de la propuesta que yo hacía, que el informe o la declaración fuera vinculante. Hay que tener en cuenta que la ley de costas recoge un informe vinculante de costas del Estado, en la elaboración de los planes de ordenación urbana con litoral. Bueno, esto quiere decir que hasta que no dé el visto bueno, el de costas, no se aprueba ni medio plan de ordenación urbana en litoral. El informe es vinculante. Bueno, pues ¿por qué no vamos a buscar la simetría, no? ¿Y por qué no vamos a decir, pues ya que es vinculante el informe de costas, el de la autoridad urbanística, pues que sea también vinculante igual y todos contentos y a disfrutar y a administrar las costas? Y en fin, por supuesto que no me hicieron caso ninguno, ¿no? Faltaría más, porque los políticos pues saben lo que tienen que hacer y ellos saben y son políticos. Y otro tema que tiene mucha amiga es el de un colectivo de gente que son beneficiarios de esas concesiones que dieron la República y la posguerra. Concesiones para usos residenciales en el dominio público, en una época en la que el Estado también se financiaba con rentas y cánones, no es como ahora. En aquella época aquello pues era una parte más o menos significativa de la financiación del Estado. Y se decía que estas familias se tenían que marchar en el 2018 porque hay una transitoria en el reglamento de costas que dice que como el plazo máximo de las concesiones reguladas de la ley de costas es de 30 años, pues que a 30 años a partir de la ley de costas se tendría que marchar todo el mundo porque los usos además son incompatibles con la ley, son usos residenciales, y todo el mundo estaba muy convencido de que estos concesionarios, por ejemplo, los que viven en Almenara, en Castellón, en Fuenterrabía o en Guardamar, en Alicante, pues que se tenían que marchar en el 2018 y se había generado un malestar porque además es que ningún funcionario quería asumir la responsabilidad de un holocausto, de unos derribos masivos de esas viviendas, y aunque sea muy legal, pero a ver quién le ponía el cascabel al gato. Yo estaba hablando una vez con un funcionario que decía, menos mal que yo en el 2018 pues ya estaré jubilado. Entonces, en apariencia, esta prórroga de las concesiones del artículo 2 de la ley de reforma se les será de aplicación. Entonces, en apariencia, estas personas que se creen también, se lo han creído y no es así, que van a tener 75 años, pues en teoría podrían tener hasta 75 años con ese artículo 2. Pero me temo que ahí también puede haber un engaño. ¿Sabes por qué? Pues porque la ley de costas, en su artículo 32, dice que las actividades que pueden desarrollarse en el dominio público son solo las que no puedan tener otra ubicación, exclusivamente. En la práctica hay muchas actividades que se han hecho dentro del dominio público por parte del Estado que pueden tener otra ubicación, pero están ilegalmente ahí. Por ejemplo, cuando hicieron el Foro de la Escultura de Barcelona, eso podía tener otra ubicación, ¿verdad? Y se hizo en el dominio público y era ilegal. Y actualmente, pues por ejemplo, la Feria de Muestras de Vegadeo en Asturias, pues está en el dominio público y no puede tampoco estar en el dominio público. Y claro, puede tener otra ubicación, con lo cual no debería estar ahí, es también ilegal. El Estado ha sido muy laxo cuando le ha interesado y muy duro también cuando le ha interesado atacar a los ciudadanos y todo esto. Bueno, muy bien, pero es que nos encontramos con que, como no se ha reformado el artículo 32 y como sigue siendo cierto que en el dominio público solo caben las actividades que no puedan tener otra ubicación, pues el uso residencial de estas concesiones de la República no está comprendido, porque sí pueden tener otra ubicación, claro, el uso residencial está prohibido. Pero es que además en la ley de costas hay otro precepto que les da de lleno en los dientes a estos afectados,
porque dice que se prohíbe la prórroga de concesiones para usos no compatibles con la ley. Tampoco se ha reformado ese artículo, tampoco. Claro, estos concesionarios de la República que se han creído lo que les han dicho, yo en algún momento también llegué a creérmelo, de que sus concesiones se van a prorrogar en base al artículo 2 de la ley de reforma, pues yo no sé cómo se van a prorrogar, porque es que no se pueden prorrogar. Y estamos con lo que he dicho también antes, si querían clarificar en vez de oscurecer, pues lo podían haber hecho, pero claro, es indudable e indiscutible que la prohibición de prórroga de concesiones para usos incompatibles se mantiene, no está tocada, no está reformada ni suprimida. Lo mismo que también es claro y es patente que se mantiene el precepto que dice que solamente caben ahí las actividades que no puedan tener otra ubicación. Entonces, en teoría, esto es un engaño colectivo también. Digo yo, no sé. Es que no lo entiendo, ¿eh? Es que yo no sé si lo entienden ellos. Yo no sé lo que va a pasar en el 2018, pero o se buscan algún tipo de vuelta que darle al tema, o algún capote, o sigue estando la cosa igual. Bueno, digo esto añadiendo que el tema de 2018 es mentira, que el tema de 2018 es un fraude y que el tema de 2018 es ilegal, pero de esto ya lo comentaré en otro artículo. Bueno, ya escribí algo una vez, pero bueno, a lo que yo quería ir ahora es a que se ha producido una especie de ilusión colectiva que parece no justificada, puesto que se mantienen esas prohibiciones, esas dos prohibiciones en la ley de costas que no se tocan. Y entonces, nada, pues eso es, que es fácil que todo siga igual para estos concesionarios, y si me equivoco, pues nada, ustedes perdonen y claro, y mucho mejor. He comentado antes que la reforma esta de la ley de costas está hecha con una técnica legislativa muy mala y que es un caos y que no hay quien se aclare con ella. Yo cuando redacté aquella propuesta que hice de reforma de la ley de costas, pues claro, lo que hice fue, como se hace, que es que redactas un artículo primero y dices, pues nada, los siguientes artículos de la ley de costas tendrán a continuación la siguiente redacción a partir de ahora, pum, y pones todo lo que quieres reformar y la cosa se queda clara. Y entonces todo el mundo sabe cuál es el derecho aplicable. Eso es lo que no se ha hecho aquí. Aquí hay una ley que tiene 2 artículos, 6 disposiciones adicionales y unas cuantas transitorias también. Y resulta que en el artículo 2 y en las adicionales se recoge una regulación que es contraria a la regulación de la ley de costas en vigor, que a su vez no se reforma. Entonces he puesto antes el ejemplo de cómo el artículo 2 de la ley de reforma de la ley de costas se opone a la transitoria primera porque contiene una regulación distinta. La transitoria primera de una concesión de 30 años más 30 años, y el artículo 2 de la ley de reforma habla de una prórroga de hasta 75 años que no se sabe en lo que va a quedar, y como he dicho, depende del funcionario. Pero hay más ejemplos. Hay un caso que me choca muchísimo, mucho, es una cosa que, bueno, no la puedo entender, es que no puedo entender nada de lo de esta ley. Pero vaya, es un caso que está recogido en la disposición adicional quinta, que dice que cuando, como consecuencia de la revisión de un derlín de la línea se venga hacia el mar, los antiguos propietarios que tengan inscrito en el registro de propiedad van a recuperar automáticamente esas propiedades sin necesidad de ningún tipo de procedimiento. Es un mecanismo automático. Bueno, esto me sugiere ciertas reflexiones. Una es que, bueno, esto es un beneficio para los afectados, con lo cual pues yo lo aplaudo con mucho calor. Pero claro, señalo que esto no había sido nunca así, porque en las leyes de costas anteriores, a la del 88 digo, cuando pasaba esto, es decir, cuando la línea del dominio público natural evolucionaba hacia el mar, los terrenos sobrantes, se llamaban así terrenos sobrantes, pasaban al Estado, que eran patrimonio del Estado. Entonces, bueno, yo muy contento de que estas propiedades sean recuperadas por los antiguos titulares, pero me escama y
no sé, me parece un mecanismo muy raro que, como he dicho antes, pues no hay una justificación en las definiciones nuevas, que no las hay, del dominio público para que se produzcan estas revisiones de los del Linde y en fin, no sé, me da por sospechar que esto sea un poco también para ver si hay algún amigo al que se le puede hacer algún favor. Bueno, no lo sé, tampoco lo puedo afirmar, pero me extraña mucho. El caso es que esta disposición adicional quinta entra en confrontación y es completamente incompatible con el artículo 4.5 de la Ley de Costas, que sin embargo, de forma muy paradójica, no se deroga. Esto es increíble, increíble. Es que es increíble. El artículo 4.5 de la Ley de Costas dice que siguen siendo dominio público los terrenos que por cualquier motivo dejan de ser zona marítimo terrestre o playa. Quiere decir que si tenemos el dominio público señalado por ejemplo, a 100 metros de la orilla y pasa algo porque hay accesiones de tierra al mar y el mar se retira o por lo que sea, el dominio público natural, es decir, la ribera del mar, hay que situarla no a 200 metros sino a 100 metros, esa franja entre los 100 y los 200 metros pues sigue siendo dominio público y ya está. En cambio, la disposición adicional quinta dice que esa franja va a ser recuperada por sus antiguos propietarios. Y esto no hay Dios que lo entienda, lo digo. A ver, señor secretario de Estado de Medio Ambiente, usted que dicen que es el padre de la ley, ¿esto por qué no lo ha dejado claro? Si a usted no le gusta el artículo 4.5 de la Ley de Costas, entonces, ¿por qué no lo ha reformado? ¿Por qué no le ha dado una redacción distinta? Es decir, ¿por qué no ha cogido usted, amigo mío, la disposición adicional quinta y esa redacción, en vez de ponerla en la disposición adicional quinta, usted por qué no lo ha puesto en el artículo 4.5 de la Ley de Costas? Porque, entre otras cosas, así sabríamos en España cuál es el derecho aplicable y ahora no lo sabemos. Que esto es que no lo puedo entender. Es que esto, si lo hacen como una práctica de segundo derecho, el que hace una cosa así no acaba la carrera nunca, no puede acabar la carrera. Yo es que esto no lo puedo entender, tampoco puedo entender por qué los letrados de las Cortes no han hecho algo al respecto, tampoco, se me escapa. El país se hunde, Yo no sé si os dais cuenta, pero esto está perdiendo presión por todas partes. No es que no haya rigor, que no haya juristas, que no hay vergüenza. Lo voy a repetir. La disposición adicional quinta dice que si la ribera del mar, el dominio público, evoluciona hacia el mar y deja libres no, ya no están ocupados por el dominio público, determinados terrenos son recuperados por sus antiguos propietarios, mientras que el artículo 4.5 de la ley vigente, que sigue en vigor, dice lo contrario, dice que esos terrenos seguirán siendo dominio público. Entonces, señor Fernando Ramos, ¿por qué no nos lo aclara? O sea, ¿qué pasa con esos terrenos? ¿Cuál es el futuro de esos terrenos? ¿Serán dominio público, como dice el artículo 4.5 de la Ley de Costas? ¿O serán de sus antiguos propietarios que lo van a recuperar sin necesidad de procedimiento, como dice la disposición adicional quinta? Pues sería muy desear que usted lo aclarase, porque esto es en fin, es lo que es. También hay una disposición adicional, que creo que es la tercera, me parece, que dice que los paseos marítimos construidos por el Estado, la ribera del mar se situará en el borde del mar, del paseo, y que los terrenos que hay detrás se podrán desafectar. Bueno, esto así parece muy inocuo. Tú lo lees y dices, qué bien, qué estupendo, qué simpático este señor que ha escrito esto. Sí, pero es que resulta que aquí hay un mecanismo complejo que consiste en lo siguiente. El artículo 44.5 de la Ley de Costas prohíbe que los paseos marítimos se hagan en la ribera del mar. Los de Costas han estado haciendo sistemáticamente los paseos marítimos por la ribera del mar. ¿Por qué? Porque les ha dado la gana, es el único motivo. Y además porque como ellos son al mismo tiempo los que tenían el monopolio, o casi,
y hacer el paseo y el monopolio de determinar lo que es ribera del mar, pues hacían el pecado y después lo lavaban y lo escondían poniendo en el borde del paseo marítimo la ribera del mar, en el borde del mar del paseo marítimo, y de esta manera ese paseo dejaba de estar ya en la ribera del mar, ¿no? Con arreglo a lo que he comentado antes, los terrenos que quedaban hacia atrás eran dominio público artificial del artículo 4.5 de la Ley de Costas. Esto ha sido un fraude continuado que han estado haciendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Aparte de que es espantoso, porque el decir que eso ya no es ribera del mar y poner la ribera del mar, el borde del mar del paseo, solamente se puede hacer sobre la base teórica de que es una obra artificial sobre la arena y desnaturaliza la arena. Bueno, eso es lo contrario de lo que están diciendo ellos y los tribunales también, cuando la obra artificial la hacen los señores privados. Es decir, un edificio que esté hecho encima de la arena, aunque sea antes de la Ley de Costas y cuando no era dominio público, están diciendo que eso no le quita el carácter de dominio público natural a esa arena y eso sigue siendo igual dominio público, y así se meten, por ejemplo, los Arenales del Soro, la Casba o Santa Pola, Playa Lisa, en el dominio público. Pero si es una obra pública que le hace la administración, entonces es distinto. Entonces se aplica el criterio de contrato. Bueno, el contrario. Es terrible, terrible. El cinismo y la forma de manipular y de engañar de esta gente. Terrible. Y eso yo lo denuncié, en el texto aquel que mandé al Parlamento Europeo el día 1 de febrero de 2008 y tal. Hoy, cualquiera que tenga un ordenador puede escribir una denuncia y puede obligar a desmantelar todos los paseos marítimos, no, pero casi todos que se han hecho en España, pues se han hecho encima de la ribera del mar en un sitio prohibido, y cuando el Tribunal Supremo está manteniendo el criterio de que la obra artificial sobre el dominio público natural no priva de su carácter, esto es algo que los ciudadanos podrían exigir que se aplicara también a la obra artificial hecha por el Estado, a los paseos marítimos. Entonces, quiere decir que toda esta basura de gestión es vulnerable si alguien lo sabe y si alguien conoce la ley y si alguien actúa en consecuencia. Y yo entiendo que para que esto no suceda y para que no les desmantelen todos los paseos marítimos, para que no haya alguien, porque cualquiera que vaya con alpargatas, en teoría, podría poner en jaque al Estado, consiguiendo una sentencia que obligase al Estado a desmantelar todos esos paseos marítimos. Entonces yo pienso que esta medida, esta disposición adicional que dice que la ribera del mar se pondrá al borde del mar de los paseos, pues tiene por finalidad la de lavar ese pecado y esa actitud, esas acciones tan reprobables de la Dirección General de Costas, y sobre todo salvaguardar al Estado para que nadie ya pueda hacer eso, que es venir a poner en jaque a toda la administración diciendo que todos los paseos marítimos hay que levantarlos. Y, en fin, pues esto es lo que hay. Y al final, todo este proceso de reforma de la Ley de Costas yo creo que nos pone ante una pregunta muy seria y muy importante, que tiene mucho que ver con la democracia, de cómo funciona la democracia, de cómo se construye la democracia misma, de cómo se construyen las leyes, y es, pues, quién manda en España, quién manda en el medio ambiente, quién manda en la Dirección General de Costas. Yo he estado en el Congreso y en el Senado no, pero he hablado con senadores y me han dicho, tanto los diputados como los senadores, que en la ley de reforma, la ley de costas, no se iba a introducir ninguna enmienda que no autorizara la Dirección General de Costas. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es la separación de poderes y todo el mundo está enterado de que la separación de poderes es una de las bases de la democracia, y que si no hay separación de poderes, pues no hay democracia. No hay separación de poderes, no la hay. El presidente Rajoy y otros presidentes antes que él pues solían decir que si el gobierno no va a legislar, el gobierno no legisla, el gobierno.
El gobierno puede mandar proyectos de ley, lo mismo que también lo pueden hacer las comisiones parlamentarias, que no lo hacen normalmente. Una cosa es que el gobierno se haya apropiado en la práctica del monopolio de la iniciativa legislativa y sea la fábrica de proyectos de ley, y otra cosa es lo que ha pasado con la reforma de la ley de costas, que diputados y senadores creo que no se han atrevido ni a toser, porque decían que si no lo aprobaba Pablo Saavedra, sí, con esas letras me lo han dicho, que no se podía meter ni media enmienda, y que cualquier cosa que se quisiera revisar del texto había que llevársela al director general de Costas a ver qué opinaba. Esto no es separación de poderes, ¿eh? ¿Esto qué es entonces? Yo me hago cruces al comprobar el inmenso poder que tienen, no sé si 4 o 5 personas en la Dirección General de Costas, que siguen ostentando el mismo poder, que siguen marcando la pauta, que siguen, bajo mi punto de vista, en muchas cosas, supongo que no en todas, prevaleciendo sobre el director general de Costas, y que siguen siendo los que imponen su criterio al director general de Costas y al Parlamento de España. Son personas que no han sido elegidas por nadie, lo recuerdo, están ahí cumpliendo una función pública, no son representantes políticos, y sin embargo parece ser que pueden haberse impuesto incluso a los representantes que hemos elegido en las urnas para que hagan las leyes. Esto ha dado lugar a problemas muy concretos, de familias muy concretas, que tienen nombre y apellidos y que tienen propiedades en la costa. En concreto, pues en la playa de Seselle, una vez pues asistí a un caso en el cual le habían echado arena alrededor, a derecha e izquierda, de la casa de un propietario, y a continuación habían dicho que es que eso era un bosque, además, aquello, era nada más que árboles por todas partes y maleza, helechos. Pues ahí echaron arena y dijeron que como habían echado arena, pues que eso era dominio público natural, y como le habían pillado la casa en medio, o el terrenito que tenía pequeño, jardín, decían que aplicaban la teoría del Tribunal Supremo de que para determinar el carácter de manial o no de un terreno hay que estar a su composición mayoritaria, y como la composición mayoritaria era de arena porque ellos habían echado arena, pues que el jardín también era dominio público y la casa también. O sea que esto no es ninguna broma y no ha cambiado, y como no ha cambiado, pues no hay ninguna posibilidad de revisar los del Lindes. La pomposidad con la cual la disposición adicional quinta del proyecto de reforma dice que se van a recuperar las propiedades de forma automática por sus antiguos propietarios cuando se revisen los del Lindes, pues es una escenografía hueca completamente, porque no se van a revisar los del Lindes. Yo no sé si en el caso de algún amigo puede ser que se revisen, pero en general es que no hay ninguna justificación, porque la única justificación sería un cambio en la definición del dominio público. Si se revisan los del Lindes va a ser para meter la línea más hacia adentro, porque avance el mar, pero no hay ninguna fundamentación ni hay ningún motivo en la reforma para que se vayan a revisar a la baja, es decir, que el dominio público se vaya hacia el mar. Y luego diré algo sobre esto. Hay un tema muy importante y muy básico que atiende a las definiciones, como estaba insistiendo la propaganda política del gobierno, con lo cual pues podrán ser 75 años, podrán ser 50 o 20 o 10 o 2 o 1, o podrán ser 5 minutos, porque en el precepto este no hay ningún criterio para decir si va a ser más o va a ser menos. Y a continuación se establece también una condición terrible, que bajo mi punto de vista, y perdón por decirlo así, es un auténtico fraude de Estado, que consiste en decir que esta concesión se podrá dar por plazos inferiores prorrogables. Quiere decir que igual te pueden dar una concesión, por ejemplo, de 20 años por plazos de 5. Esto tiene un engaño escondido,
que consiste en que se transforma en una herramienta sensacional para rescatar la concesión por razones de interés público sin pagar casi nada o sin pagar nada. Las concesiones se pueden rescatar por razones de interés público y se está haciendo. No es igual el precio del rescate de una concesión a la cual le quedan 30 años que el precio del rescate de una concesión a la cual le quedan 3 años o 2 años. Entonces yo creo que esto es una herramienta para conseguir nuevamente una expropiación sin indemnización por ese procedimiento, es decir, mire, le voy a dar a usted la concesión por plazo de 5 años, pero cuando quedan 2 años para el vencimiento, resulta que hay que rescatarla y te van a pagar solamente pues por los 2 años que te quedan para la finalización de ese plazo intermedio. O también pueden hacer otra cosa, que es esperar a que se cumpla ese plazo intermedio, a que se venzan esos 5 años y a continuación pues decir que no se va a seguir prorrogando porque hace falta el espacio por razón de interés público y no te pagan un céntimo. Esto es sentar las bases de un robo, es sentar la base de una expropiación sin indemnización. Esto tiene mucho descaro, esto tiene mucha desvergüenza. No ya las definiciones del dominio público, sino a las compensaciones por la pérdida de la propiedad. Se ha introducido un artículo 13 bis que dice que cuando se revise el deslinde, es decir, nunca, porque ya he dicho que no va a haber revisiones de deslindes que yo sepa o que yo espere, los que pierdan la propiedad como consecuencia de eso tendrán una concesión de 75 años y esto es lo que ha desatado esa propaganda del gobierno y ese optimismo sin ningún tipo de justificación de decir que se iban a recibir esas concesiones de 75 años. Había en la primitiva redacción del artículo 13 bis nuevo de la ley una alusión siniestra a que la concesión podría no darse en el caso de que perjudicara la efectividad del dominio público. Yo eso lo denuncié como una expropiación sin indemnización, porque es lo que era, y supongo que otros también, porque el caso es que sabiamente se ha suprimido. Creo que ha sido en el Senado cuando se ha suprimido eso. En todo caso, creo que es muy importante aclarar la diferencia que hay entre la regulación del artículo 13 bis de la Ley de Costas y la regulación del artículo 2 de la Ley de Reforma a la Ley de Costas, que son dos cosas distintas. El artículo 2 de la Ley de Reforma a la Ley de Costas dice que las concesiones en vigor, y aquí se cuentan las concesiones indemnizatorias de la transitoria primera, es decir, la que te dan cuando te han quitado la propiedad, se podrán prorrogar por un plazo máximo de 75 años. Esto no es lo que ha dicho el gobierno. Tranquilos muchachos que vamos a dar 75 años. Esto es algo muy distinto. Para empezar se dice que se podrán, no que se deberán, con lo cual pues puede que se prorroguen esas concesiones y puede que no se prorroguen. Y dependerá, me imagino, que de la voluntad del funcionario o del director general, y todos sabemos que ha habido directores generales con un talante y otros con otro talante. En segundo lugar, se dice que será de hasta 75 años, no de 75 años, acciones por la pérdida de la propiedad. En cuanto al tema de las definiciones del dominio público, pues bueno, el texto que salió del gobierno el 13 de julio tenía ciertas cositas en cuanto a la definición de zona marítimo terrestre, las condiciones con arreglo a las cuales se define el alcance máximo de los temporales. Eso era el anteproyecto, el borrador, pero eso desapareció con el proyecto que salió del gobierno el día 5 de octubre, posiblemente porque los ingenieros de costas pues hicieron ver que eso era un obstáculo muy serio, exigir la comprobación de 5 temporales en los últimos 10 años, y aunque esto favorece la seguridad jurídica, pues no les venía muy bien. Y otra cosa que tampoco ha cambiado es la definición de playa, con duna y todo eso. Cuando estuvimos viendo el presidente de la plataforma y yo al director general de Costas el día 4 de mayo para hablar de la reforma, le dije que tuviera la amabilidad de estudiar el tema de esa contradicción que hay en la todavía actual ley de costas, según la cual es dominio público natural un depósito artificial de arena, porque la ley dice que es playa cualquier acúmulo de arena de origen natural o artificial. Y eso aparentemente ha sido suprimido, pero en la práctica no, porque se ha retirado el artículo 3.1b de la ley, pero ha pasado
a estar contenido en un número nuevo de ese artículo tercero que regula las definiciones, lo que establece las definiciones de lo que se entiende por cada concepto de dominio público. Entonces ahí se incluye los depósitos de arena de cualquier origen. Yo quiero decir que esto no es una teoría absurda ni una protesta vacía de contenido, que los depósitos artificiales sean calificados como dominio público natural. Esto, aparte de ser una contradicción lógica seria y un equívoco del lenguaje, hola, soy José Ortega, soy abogado y os quiero contar qué es lo que pienso de la reforma de la Ley de Costas que acaba de aprobar el Senado y que va a marchar de nuevo al Congreso, pero para ser aprobada ya definitivamente. Esta es una opinión desde el punto de vista de los afectados, que es lo que yo defiendo. Otra gente defiende medio ambiente, Greenpeace y todo esto, pero mi tema son los afectados. Desde el punto de vista de los afectados, lo primero que hay que decir es que esta reforma ha sido impulsada por nosotros, por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que presentamos en el Parlamento Europeo aquella queja el 1 de febrero de 2008, con un informe que yo elaboré muy extenso y expresivo de los abusos que se estaban cometiendo en España en aplicación de la Ley de Costas. Y efectivamente, pues el Parlamento Europeo nos dio la razón en el 2009. Todo esto lo sabe todo el mundo. Lo que es peculiar es que el informe Auken, que es la ponencia que se aprobó por parte del Parlamento Europeo para darnos la razón, es utilizado en la exposición de motivos para justificar esta ley, porque esta ley no mejora la situación de los afectados. Yo creo que como paisaje de fondo raro y peculiar y denunciable, pues hay que explicar que ha habido una propaganda intensísima por parte del gobierno pretendiendo que se iban a mejorar las condiciones de la seguridad jurídica de los afectados, y que esto no es así. Y hay que puntualizar rápidamente que esto no es así, porque no ha mejorado casi nada, no digo nada, en fin, casi nada la situación de los afectados. No han cambiado las definiciones del dominio público, que era básico y primordial para un cambio a mejor, pero es que tampoco ha cambiado para mejor, sino desgraciadamente para peor, el régimen de las compensaciones.